podcast Conciencia vamos a hablar de un tema muy interesante y que ha cobrado mucho auge recientemente, que es el tema de salud mental en el ámbito médico. Como muchos seguramente saben, el mes pasado hubo un suicidio de un residente en la ciudad de Monterrey y esto sacudió mucho al ámbito de salud, al personal de salud. Y no es algo nuevo, es algo que por momentos, cuando sucede una tragedia de este tamaño, vuelve a cobrar auge, pero que es un tema que históricamente ha afectado al sistema de salud y en particular al ámbito médico, al ámbito del personal del área de la salud. Entonces, tenemos de invitada a una psiquiatra que, además de tener la experiencia de haber pasado por la licenciatura, por la residencia, de manera personal y con colegas, pues también ha estudiado el tema en Campeche. Entonces les invito a quedarse a esta plática muy interesante. Bienvenidos. Buen día, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Conciencia. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial. Vamos a platicar con la doctora Isabel Camacho Coquet. Ella es psiquiatra, ahorita nos va a hablar un poco más de su formación y su experiencia. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy es la salud mental en el área de medicina específicamente, ¿no? Vamos a mencionar algunos datos, algunas notas, empezando porque todo este tema vuelve a retomar auge, porque no es la primera vez que pasa, que vuelve a ser álgido el tema. Porque en el mes de junio, un residente perteneciente a una clínica del IMSS en Monterrey se suicida. Y eso levantó mucho revuelo de nuevo, porque históricamente ha pasado. También en Michoacán, en La Piedad, Michoacán, un residente también fue víctima de acoso y llegó al suicidio. También tengo una nota aquí del 2010, donde dice que de 10 médicos que se graduaron en una generación, 4 se suicidaron, 2 de ellos lo hicieron en el quirófano. Y aquí menciona uno de los maestros en ciencias en bioética del Instituto Politécnico que no resistieron la presión laboral y las dificultades personales que conlleva la profesión. También en Campeche han pasado algunas notas. Por ejemplo, el mes pasado también, en junio, alrededor del 20 de junio, salió una denuncia pública donde se refería a maltrato a residentes. El IMSS sacó un comunicado, el IMSS Campeche, donde decía que era falso. Pero al otro día sale un video donde aparece un médico hablando de muy mala manera al personal en general, no solo a los residentes. Y entonces el IMSS cambia su versión y admite que hará una investigación de la cual hasta el momento no hemos visto ningún resultado. Y también en junio, para no variar, salió una nota en la que un residente en Ciudad del Carmen, en un hospital general del IMSS Bienestar, fue lastimado, fue lesionado en el rostro por ser agredido por un enfermero. Según las versiones de testigos y familiares, habría sido por defender a una compañera que estaba siendo agredida verbalmente por este enfermero. Bueno, y por último me gustaría mencionar de datos de un estudio que encontré investigando un poco para abrir el tema aquí con la doctora, y es que en México el número de médicos ha incrementado. Teníamos en el 2000 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes, en el 2012 2.2, aunque seguía abajo de la OCDE, del promedio de 3.2. Sin embargo, desde 1858 se tienen registros, es decir, desde hace 160 años, de el riesgo y las altas tasas de suicidios en los médicos, en el gremio médico, y que aún no se abordan totalmente las causas de esto, ¿no? En 1987 se publicaron hallazgos que confirman el riesgo de suicidio, incluso entre anestesiólogos, es 2 veces mayor a la población general. La tasa de depresión de estudiantes de medicina
se estima en 27%, y las tasas de ansiedad y agotamiento superan el 50%. Estos signos y síntomas mentales en residentes interfieren en su capacidad de concentración, de aprendizaje, de habilidades clínicas, y parece paradójico, pero mientras más maltrato hay, más afecta la salud mental y menos rinden de mejor manera. Curiosamente, el maltrato muchas veces se da por no hacer las cosas como se deben de hacer, según tal vez el titular, pero termina afectando más el desempeño de estos estudiantes, ¿no? En México se han reportado una fuente de insatisfacción en médicos residentes relacionados con aspectos ambientales de trabajo, como la excesiva demanda asistencial, largas jornadas de guardias, entre además desempeñar actividades que no son consideradas propias de la actividad médica, como mensajero, camillero, secretario, entre otras, ¿no? Esto se manifiesta mediante estrés, burnout, depresión, ansiedad, agotamiento psíquico e insatisfacción. Y por último, dice, los reportes en unidades médicas de alta especialidad del IMSS, la UMAE, van de 25 a 79.6% para depresión y 39 a 69.9% para ansiedad, con mayor prevalencia en residentes de segundo grado, segundo año. Y bueno, por último, comentar que producto de todos estos eventos que sucedieron en junio, el Colegio de Médicos Generales del Estado de Campeche emitió un comunicado oficial donde expresa su más enérgico rechazo ante cualquier forma de acoso, hostigamiento, violencia física o psicológica ejercida contra el personal de salud, en especial hasta médicas y médicos en formación. Los recientes señalamientos sobre agresiones cometidas contra un médico residente con condición de autismo en una clínica de institución pública, así como otros casos, son profundamente alarmantes y contrarios a los principios que rigen nuestra profesión. Y luego habla del compromiso en general del gremio médico, ¿no? Y lo firma el Colegio de Médicos del Estado de Campeche en junio del 2025. Me agrada el hecho de que haya surgido este comunicado, pero yo sí quiero precisar que me parece que es tarde y me parece que es producto del álgido momento. Creo e invito de una manera constructiva a que creo que el colegio es una herramienta, un organismo que puede hacer mucho por cambiar esta situación, ¿no? Y bueno, pues vamos de entrada a platicar con la doctora sobre este tema. Ella nos va a hablar precisamente del tema de salud mental en el gremio médico. Bueno, doctora, antes de hablar del tema, cuéntame un poquito de tu formación. Bueno, yo soy médica, soy médica cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí fui generación 2012, hace varios años. Y posteriormente aquí en la Universidad Autónoma de Campeche, en el Hospital Psiquiátrico de Campeche, realicé mi formación como psiquiatra. Durante 4 años estuve haciendo ahí mi formación y posteriormente hice una maestría en psicoterapia humanista en el Instituto Carl Rogers y una formación académica en el Hospital de Castellón de la Plana, en España, para patología dual. Entonces, esa es mi formación profesional, además, bueno, las actualizaciones correspondientes, ¿no? Y ahora hablando un poco más de tu experiencia en hospitales, ¿cómo fue tu experiencia primero en el grado de medicina y posteriormente ya en tus especialidades? Bueno, la formación en medicina, pues desde un inicio es este sistema. A mí me tocó todavía muy marcado el sistema jerárquico que existe en los hospitales. Cuando estuve haciendo mi internado de pregrado, sí existía, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, las pocas horas de sueño, las guardias ABC y los castigos, ¿no? Si
Si a nuestros residentes o a nuestros adscritos no les parecía algo, no les gustaba algo, pues nos castigaban dejándonos guardados, así les dicen guardados, y era no poder ir a nuestra casa y hacíamos guardias hasta de 48 horas. En mi experiencia hubo algunas situaciones, por ejemplo, recuerdo médicos que sobre todo a las mujeres nos decían, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ustedes no nos van a colgar el título en la cocina, ¿para qué estudian? Entonces, desde ahí como señalamientos misóginos. Y bueno, esto también impactaba sobre los varones, ¿no? A ellos también había insultos, en algunas ocasiones hasta agresiones físicas, y pues nosotros lo normalizábamos porque pues, nos decían tienes que aguantar, si quieres ser médico debes de ser parte de esto y ustedes tienen que mantener y aguantar, y el que no aguanta no tiene la capacidad para ser médico, ¿no? Nos decían, si no aguantas la violencia, no eres lo suficientemente fuerte. Esa es la narrativa fuerte. Constante, ¿no? Esa es la narrativa. O sea, es resistir, resistir y resistir, ¿no? Resiste. Como si eso fuera lo que va a ser tu calidad como médico, ¿no? Casi claro, eso. Claro. Y ya en la formación como psiquiatra, aquí en el hospital, yo te puedo decir que fue totalmente diferente. La verdad es que me tocó un grupo de médicos, de psiquiatras muy conscientes, muy humanos. La residencia para mí fue un lugar seguro, fue un lugar donde hice muchos amigos con los que actualmente los adscritos que en ese momento estaban, actualmente me sigo llevando bien con ellos, son mis amigos, y nunca recibí un maltrato. Obviamente había los regaños así de, oye, no hiciste esto o aquello, pero no había faltas de respeto, ¿no? Entonces, fue completamente diferente el internado a la residencia y a las demás formaciones. En el caso me llamó la atención lo que mencionabas. ¿Qué es guardia ABC? Bueno, los médicos, cuando están haciendo el internado, la residencia, tenemos que hacer guardias, ¿no? Y esto va totalmente en contra de lo que debería de ser un descanso fisiológico, ¿no? Entonces una persona les encierran, por decirlo así, en el hospital, desde las 8 de la mañana que empieza su turno, termina el turno a las 3 y empieza la guardia. Y la guardia es durante toda la tarde, toda la noche, y al día siguiente, o sea, todo el tiempo ahí en el hospital. Muchas veces no dormimos porque pues hay mucho trabajo, y después de la guardia viene nuevamente el servicio hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Eso es básicamente en lo que consisten las guardias, y se dice ABC porque es un día A, otro día B y otro día C. Al final de cuentas hay especialidades que terminan trabajando más de 120 horas a la semana. Pues, o sea, vives para el hospital. Pues básicamente hay chicos que no salen del hospital, ¿no? Más que a bañarse y regresar al hospital. Oye, ¿y los castigos es que te dejan ahí igual cuando ya no tienes guardia? Sí, lo que mencionabas ahorita de que te guardan es que aparte de tu guardia que cumples, te dejan más tiempo ahí. En vez de salir al día siguiente a las 3 de la tarde, te tienes que volver a quedar y saldrías al día siguiente hasta las 3 de la tarde si es todavía día hábil. Si es día inhábil, bueno, pues a las 8 de la mañana, pero en días hábiles son pues básicamente más de 48 horas ahí en el hospital. ¿Y ese es el único tipo de castigo que conoces que han aplicado ahí? No, ¿O hay algún otro tipo? Se ponen bastante creativos, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, desde todo lo que implique a veces hasta violaciones en cuanto a los derechos humanos, no dejar ir a comer a los residentes. O sea, hay chicos que se han desmayado durante las cirugías, del hambre, del sueño, de la sed, no los dejan ir al baño. Les ponen, no sé, digo, esto es lo de menos, hacer investigaciones al día siguiente de varios textos, pues obviamente no les va a dar tiempo. Y que agrega presión, estrés, etc. Exactamente, presentaciones. Una de las
que menos a mí me gusta y que creo que es de las más dañinas, además de todo lo que implica meterse con las necesidades fisiológicas básicas, es la humillación de ponerlos prácticamente enfrente e insultarlos y humillarlos y hablarles acerca de todos sus defectos frente a todos los demás, burlarse, ponerles apodos. Y pues también me ha tocado saber de médicos que golpean, ¿no? Que se creen con el derecho a golpear. Oye, y habla ya metiéndonos en el tema con lo que mencionas. Bueno, ahorita mencioné la nota de junio del residente que se suicidó en Monterrey, así como las notas de Campeche. A ti como médico, ¿cómo te hace sentir escuchar estas notas, a enterarte de estas cosas? Digo, independientemente de las experiencias que viste en el hospital. Pues es bastante indignante y creo que todos los médicos deberíamos de estar indignados de que todavía exista y prevalezca este estilo de enseñanza. No debería de existir, es completamente inhumano el trato que en ocasiones se da. Incluso los internos y los residentes están completamente vulnerables. He atendido casos de residentes y de médicas internas que han sufrido abusos, violaciones y otras cosas, acoso sexual. Y esto es algo muy común y se da todos los días y muchas veces es normalizado. Entonces, incluso cuando yo estaba en mi formación, si se te acercaba el adscrito y te empezaba a insinuar y se te acercaba demasiado, pues lo único que quedaba era como replegarse un poco y no le podías decir nada, porque si no se la agarraba contra ti, y castigos y guardias. Afortunadamente yo no viví más que en una o dos ocasiones esa situación, pero no pasó a mayores, pero sí tuve compañeras que realmente sufrieron de acoso sexual durante... O sea, tienes que ir sorteando todo eso para lograr llegar al final, ¿no? Así es. Oye, y en tu caso, por ejemplo, bueno, ya me comentaste de algunas experiencias. Tú estuviste como encargada en el área de enseñanza del Hospital Psiquiátrico de Campeche. ¿En qué consistía esa labor? Bueno, la labor era administrativa y también fungía como directora de la escuela, por decirlo así, de los médicos residentes. Entonces a mí me tocaba toda la parte de la administración del área de enseñanza exclusivamente, ver que los residentes pues contaran con todo lo necesario, que tuvieran un profesor titular, que es básicamente como el coordinador académico, que tuvieran clases, que tuvieran con qué tener sus clases, que se respetara su reglamento, que tuvieran todo lo necesario para poder tener una adecuada formación y de calidad y bueno, y que fuera lo más productiva para ellos. Igual esa labor es de enlace con la parte educativa, con la parte de educación, Secretaría de Educación. Bueno, el aval es la Universidad Autónoma de Campeche, es nuestro aval educativo, es el que da el título al final de cuentas. Pero en tu caso tú eras como el enlace entre hospital y universidad. Sí. Sí, y bueno, nosotros además, como jefa de enseñanza, yo tenía obviamente mi director del hospital era mi jefe, pero también yo tenía que responderle a la Dirección de Innovación y Calidad aquí en la Secretaría de Salud. Okay. Y bueno, y en ese ámbito, en esa labor que tenías, entra esta parte del cuidado de la salud mental de los residentes. Sí, bueno, a mí me parecía que sí. Es que cuando yo estaba durante la residencia, a mí me fue muy bien, pero no era algo que estuviera escrito el hecho de pensar en la salud mental de los residentes. O sea, no había nada,
no había programas, no había ningún interés en general de la Secretaría de Salud ni de ninguna institución porque el residente estuviera bien. Básicamente lo único que existía era si el residente necesita servicios de salud, hay que brindárselos. Básicamente era lo único, ¿no? Programas para proteger su salud, para ver el impacto, y hasta la fecha no existen, para ver el impacto que tiene las guardias, el trabajo, la mala alimentación, la violencia, el acoso. Hasta la fecha considero que todavía estamos en pañales en esa situación. Bueno, hace un ratito antes de empezar el podcast me comentaba la doctora que ella hizo su tesis, estudio del burnout en residentes. ¿Qué fue lo que tú encontraste en tus análisis, en tus estudios, tus investigaciones? Bueno, esa fue mi tesis hace 8 años y lo que encontramos lo hicimos con residentes de aquí de Campeche, de diferentes hospitales, y lo que encontramos fue que muchos de estos residentes estaban quemados, o sea, sufrían de este síndrome de burnout que se caracteriza por un cansancio emocional, por sentirse agotados emocionalmente, deshumanizados incluso, y también esta tendencia a deshumanizar a las personas precisamente, ¿no? Entonces dejan de ver a los pacientes como personas y los empiezan a ver como el de la cama 1, el de la diabetes, y ya es tanto la carga laboral y emocional que se les dificulta poder realizar esta humanización de las personas. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de los residentes presentaban estos síntomas de este síndrome, y bueno, el pretexto fue checar sus personalidades, ¿no? Nos dimos cuenta en ese entonces que el neuroticismo los hacía más propensos a tener este tipo de respuestas, pero realmente la mayoría de los médicos son neuróticos, ¿no? O sea, para poder sobrevivir en este ambiente se requiere este sentido de perfeccionismo, de autoexigencia, que es paradójicamente es lo mismo que provoca que su salud mental vaya menguando, porque al tener esta idea de autopunitiva de si no me castigan, si no hago las cosas perfectas, si no me autoexijo, entonces no soy lo suficientemente bueno para merecer estar aquí. Y entonces es muy fácil que las personas violentas o las personas que tienen esta idea de enseñanza violenta se aprovechen de esto. Entonces te castigo y no me vas a decir nada porque tú mismo sientes que mereces ese castigo, ¿no? Y al final de cuentas esto se vuelve un ciclo de violencia que termina con afectar la salud mental de los mismos residentes, ¿no? Muchos de ellos tienen datos de depresión, tienen datos de ansiedad, el síndrome de burnout es, por decirlo menos, que llegan a presentar. Pero pues cómo no, si para poder tener una salud mental adecuada necesitamos dormir bien, ¿no? Comer bien. Algo que no hacen los residentes, comer bien. O sea, ellos, decía una maestra, viven de la caza y de la pesca, ¿no? Lo que cazan y lo que pescan en el camino, pero realmente no tienen una adecuada alimentación, no hacen ejercicio, se les humilla, se les maltrata. Entonces está todo el caldo de cultivo para que se presenten las enfermedades mentales. Fíjate que ahorita recordaba que a mí me tocó recibir una paciente que era R1 de cirugía de aquí del hospital general de especialidades, y ella renunció a la especialidad. Ella tenía además trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y renunció a la especialidad. Muchas veces llegaba tarde porque se dormía, no lograban escuchar sus alarmas,
la castigaban con frecuencia, no lograba, si además no había descanso, no había correcta alimentación, etcétera. Y no, eso no te permite concentrarte y poder hacer tus exposiciones y tus investigaciones y todo como debieras, pues ya si le sumamos el TDAH, ¿no? Pues ya se complicaba más, ¿no? Y terminó renunciando por su salud mental a la residencia, ¿no? Algo pues, lamentable porque pues, la persona tenía todas las ganas de salir adelante, estaba medicada, trataba de llevar terapia para poder sobrellevar todo ese entorno, pero al final era tan difícil que terminó renunciando, ¿no? Y eso precisamente te iba a preguntar, supongo que ustedes, bueno, en tu caso, encontraron muchos datos de depresión, ansiedad, no sé si hasta riesgo suicida, o valdría la pena tal vez pasar ahí una especie de tamizaje a todos los residentes para detectar quién está en riesgo, quién está deprimido, quién está ansioso, ¿no? Sí. Bueno, cuando estuve en el hospital psiquiátrico en el área de enseñanza, tratamos de trabajar con la salud mental de los residentes. Entonces, nuestra idea era tener un ambiente, pues, lo más saludable posible. Entonces, se prohibieron guardias de castigo, se prohibieron humillaciones. Entonces, los residentes, pues, eran tratados como cualquier otro trabajador, ¿no? Obviamente sí había llamadas de atención y había cuestiones cuando había faltas en el reglamento, pero no eran totalmente proporcional. Entonces, sin vulnerar sus derechos humanos, ¿no? Y una de las cosas que implementamos en ese entonces, junto con el doctor Jaime Marroquín, fue el que todos los residentes por reglamento tenían que llevar un proceso psicoterapéutico. Entonces, cada año ellos entregaban por lo menos su tarjetón con 20 sesiones de psicoterapia. Entonces, al final de la residencia, más o menos iban a acumular unas 80 sesiones de psicoterapia. Y constantemente, bueno, nosotros les decíamos, las puertas del consultorio, de la oficina estaban abiertas, ellos se acercaban. Entonces, la residencia poco a poco se transformó en un ambiente en el que los residentes podrían desarrollarse y obtuvimos muy buenos resultados. Los chicos que han estado egresando han tenido muy buen aprovechamiento, se han ido a rotar y han conseguido altas especialidades en hospitales de la Ciudad de México. Y la verdad es que no observamos, creo que observamos una mejoría en relación a cómo se maltrata al residente. Finalmente hay muchos residentes con resiliencia y van a ir y van a terminar y van a hacer su alta especialidad a pesar de pasar por estos maltratos, pero el riesgo es que de ser víctimas se transforman en victimarios. Precisamente esa era la pregunta que te hacía ahorita que se me había ocurrido. ¿Cómo es que pasas porque yo creo que ese es el camino que sigue, ¿no? O sea, eres R1 y eres lo más bajo casi en el piso, y conforme vas subiendo, tú vas haciendo lo que te hicieron. O sea, lejos de pensar en no voy a hacer lo que me hicieron, empiezas a transformarte, hasta incluso ser el titular, el adscrito, el que tiene a los residentes, y llegar al maltrato también, ¿no? Como el que sufre de bullying y termina siendo bully, ¿no? Así o sea, es. ese mismo fenómeno, ¿no? Sí, y de hecho sí se presenta, lo vemos, por ejemplo, en el hospital de especialidades, los R1 maltratados, humillados. Había una costumbre, espero que ya no exista, que por ejemplo los residentes de cirugía que acababan de entrar no los dejaban ir a su casa en un mes. O sea, los guardaban en un mes, según era su novatada, ¿no? O sea, que estas ideas pues bastante arcaicas de cómo debe de ser la formación médica. Y después estos mismos residentes, cuando les llegaba el rayo transformador del R2, participaban en estas novatadas, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros apostamos por la formación médica, tenemos que estar conscientes del ejemplo que estamos dando, ¿no? Entonces, si mi ejemplo es maltratarte y violentarte porque creo que así te estoy formando, pues muchos de ellos lo internalizan y dicen, pues sí, así me están diciendo que es la formación y es lo que yo me creo y lo introyecto sin procesarlo, sin pasarlo por un filtro de pensamiento crítico y decidir que esto no es algo Romper la saludable. cadena, por decirlo así. Exactamente, y no, me vuelvo más bien un eslabón más de esta cadena de maltrato y de violencia. Sí, bueno. Bueno, ya mencionamos qué problemas mentales enfrentan los médicos y residentes. En general ya estuviste comentándonos de eso. Para entrar en la última parte, las últimas dos preguntas, ¿qué trabajo consideras tú que se debe realizar en los hospitales o desde las secretarías involucradas? Sería educación y salud. ¿Qué consideras tú en general que algunos puntos que se deberían de abordar ahí? Yo creo que primero que nada identificar esto ya no como hechos aislados, porque ahorita es lo que parece que es la manera en la que lo están abordando, ¿no? Como apagafuegos. Sale un residente, se suicida otro residente, golpean a otro, entonces salen las instituciones a apagar el fuego, ¿no? Y esa no debería de ser la actitud ni la manera en la que se soluciona este conflicto, sino que tenemos que ir evidentemente a la raíz del problema. Quizás cursos de formación a los médicos adscritos, a los mismos residentes acerca de la violencia y no quedarnos solamente en la capacitación, porque eso es algo, yo puedo capacitar a alguien acerca de incluso de cómo debe de manejar, pero si no sanciono el hecho de que se pase el alto, pues entonces va a decir, bueno, yo sé que no me lo debo de pasar, pero no va a haber ninguna consecuencia. Entonces creo que debería de haber un reglamento, y no solamente el reglamento, porque probablemente ya lo hay, deberían de haber sanciones y cero tolerancia, mecanismos y cero tolerancia a los médicos que violenten. E incluso esto ya debería de ser considerado como algo legal, porque realmente es algo legal. Si yo acoso, maltrato, acoso, si yo violento, si yo violo o acoso sexualmente a alguien, no debería de existir encubrimiento, y parece ser que con tal de que no se hable de esto, lo encubren, y realmente esto es una olla de presión, y con el advenimiento de las redes sociales, pues esto ya no se puede tener callado como antes se tenía callado, ¿no? Antes, ahora todo el mundo te graba, y ahora graban a los adscritos maltratando, y ahora graban a los residentes maltratando. Entonces ya no se puede seguir conteniendo las cosas así. Debería de haber sanciones más, ¿cómo decirlo?, más duras hacia las personas que ejercen esta violencia, y además, en paralelo, debería de existir un programa de salud mental para la formación médica en la que todos los residentes, a mi parecer, y esto es una utopía, ¿no?, deberían de entrar a psicoterapia, deberían de haber grupos de psicoterapia o psicoterapia grupal en las residencias médicas, porque el estrés al que están sometidos por el simple hecho de estar estudiando algo tan complejo como es la medicina, debería de existir esto, ¿no? Y además deberían de haber cambios estructurales en las residencias, prohibirse por completo las guardias, deberían de existir. Sí, por ejemplo, como una entras laboral, en la ¿no? jornada laboral, entras en la mañana y luego te va a tocar entrar nada más en la tarde y luego te va a tocar nada más en la noche, pero trabajas tus 8, máximo 12 horas y te vas a casa, ¿no?, a descansar. Como cuando vas a ser profesionalmente, ¿no? En tu trabajo no te van a poner 24 horas, ¿no? O sea, vas a trabajar 8, 12, dependiendo del tipo de turno que tengas. Así es, una vez lo propuse y pues todo el mundo me vio así como, estás loca, o sea, eso no se puede hacer. Y no aquí no hacemos eso, no dirían los memes. Aquí no hacemos eso. Y le digo, bueno, aquí no, pero en otros países así es, o sea, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Dinamarca,
¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Pues cambiar la mentalidad, porque lo cierto también es que los residentes y los internos son mano de obra barata. Pero aún así, con este pequeño ejército de residentes y de internos que se tiene, se podría hacer una buena distribución de las cargas de trabajo para incluso obtener mayor eficiencia. Tú lo decías al inicio, ¿no? Si estás cansado, si no comes bien, obviamente esto va a repercutir en tu trabajo, en tu calidad de tu trabajo. Te vas a confundir de qué medicamento le toca a cada paciente, se te va a olvidar hacerle la curación al paciente, vas a estar pensando en el castigo y en cómo te humillaron, y no vas a estar pensando en todos los pendientes que tienes. En cambio, si estás descansado, si estás en mejores condiciones, pues, ¿cuál va a ser el pretexto, no? Y entonces ahí sí ya puedes aplicar el filtro de, oye, estás descansado, estás bien comido, estás yendo a terapia, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? No estás dando el ancho, pues a lo mejor esta no es tu lugar, ¿no? Ya te dimos todas las herramientas, ¿no? Y entonces los médicos que salgan serán médicos humanos, médicos mejor preparados incluso, y con esta capacidad como hasta para enseñar y pasar estos conocimientos sin necesidad pues, de utilizar métodos de violencia. Y fíjate que ahorita que decías esto, venía a mi mente lo siguiente: tú médico maltratas al residente, el residente además presta un mal servicio, Así es. la sociedad se le va encima a la institución, se le va encima al médico, se le va encima al residente y vuelven a tratar. Y es un ciclo como interminable, ¿no? Y termina también afectando a la población. Y ese punto es el que quería abordar en la siguiente y última pregunta, precisamente por lo que estamos comentando, que podemos a lo mejor pensar que somos ajenos a esta problemática como sociedad, pero la realidad es que no, porque también el servicio que recibimos de parte de un residente quemado, desgastado, en depresión, en ansiedad, termina siendo una calidad mucho menor, que es de lo que nos quejamos la sociedad muchas veces, ¿no? Porque independientemente a cuestiones estructurales o de insumos o cosas así, pues también nos quejamos de la atención médica muchas veces, pero no vemos qué hay detrás de toda esa problemática, ¿no? Entonces la pregunta ahí ya sería, tú que lo ves desde adentro, lo has visto desde adentro como médico, como hospital, como sociedad, ¿qué podríamos aportar o cómo podremos contribuir también a que cambie esto? Pues la sociedad tenemos el gran poder de nuestra voz, ¿no? Y creo que el exigir y demandar condiciones de salud adecuada, a lo mejor me comentabas, bueno, hay problemas estructurales, pero esos problemas estructurales también impactan en la formación médica. Hospitales sobresaturados, con falta de insumos. Entonces, todo esto finalmente hace que la situación vaya afectando también el trato, ¿no? Si hay residentes cansados, pues a lo mejor como sociedad nosotros también podríamos pedir que mejoren las condiciones de los residentes, de los internos en la formación médica, y así también poder exigir un buen trato, ¿no? Y entonces si yo estoy tratando a estos residentes y les estoy dando lo mínimo indispensable para cubrir sus necesidades fisiológicas y además estoy cubriendo su salud mental, entonces ellos evidentemente van a tener una mejor atención. Entonces yo como sociedad tengo que exigir que existan estas condiciones favorables y que termine esta esclavitud, porque es una esclavitud. Es el trato que están recibiendo muchos residentes y muchos internos en la actualidad se puede equiparar a una esclavitud. No son dueños de su tiempo, no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades fisiológicas. Y en la medida en la que nosotros mejoremos esto como sociedad, pues vamos a dar un paso
pues a la mejora de nuestra salud en general y como sociedad, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y yo creo que podríamos agregar que, aparte de exigir, nosotros como sociedad, como usuarios, sabiendo esto, podamos también nosotros dar un buen trato al médico, ¿no? Porque nosotros usuarios muchas veces nos quejamos porque es un estudiante, porque es un chavito que no sabe nada todavía, y le digo y le reclamo y me le voy encima, cuando él pues está haciendo todo lo que puede, ¿no? Digo, esa parte creo que también nos correspondería como sociedad, ¿no? Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema. Yo tengo un conflicto en relación a esa situación porque por ley ningún residente ni ningún interno deberían de hacer una intervención sin supervisión de su médico, ¿no? Y es muy diferente la realidad. Dejan a los residentes dando consultas solos, dejan a los internos haciendo intervenciones prácticamente solos, ¿no? Te lo digo por experiencia propia. En el internado era, pues ve y ponle una sonda al paciente, ve y hazle esto al paciente, y no había una supervisión adecuada. Incluso nos mandaban a un consultorio sin ser médicos y ponte a dar consulta, ¿no? Entonces, un gran riesgo, pero el médico, el interno y el residente no es responsable de esto. Finalmente ellos están en formación. Ellos son responsables de hacer las cosas lo mejor que se puedan, pero necesitan una supervisión. Y en eso yo creo que también deberíamos de exigir que exista esta supervisión y cuando la gente a veces dice, es que no quiero que me atienda el estudiante, a lo mejor si estuviera el médico ahí al lado y le dijera, es que es un médico, ya está formado, ya está haciendo su residencia y yo estoy aquí para supervisarlo, pero él sabe lo que hace. Entonces tampoco los médicos hablan con sus pacientes, tampoco se hacen responsables, les explican adecuadamente, y sería muy diferente. Entonces ya no existiría ese rechazo, porque entonces sentirían el cobijo de un profesional calificado que está supervisando lo que se está realizando, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí creo que también estamos fallando. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, lo que has visto, lo que estudiaste en tu tesis. Y pues ahí dejamos abierta una invitación, reiterando la finalidad de este podcast, de esta divulgación de contenido, pues es aportar algo útil a la sociedad, y en este caso en el tema de salud mental en el área médica, que producto de todo lo que pasó en junio ha tenido cierta relevancia. Ojalá que esa relevancia no sea temporal, como decía la doctora, que no sean esos picos de momentos que parecieran moda momentánea, nada más hablar de esto o apagar el fuego, y que realmente se creen mecanismos, reglamentos, etcétera, en quienes pueden hacerlo para cambiar la situación, ¿no? Incluso en los mismos hospitales, así como mencionó en el hospital psiquiátrico y en algunos otros, donde empiecen a cuidar a sus médicos. Y nosotros como sociedad, cuidarlos también. Al final de cuentas, pues nuestra salud está en manos de ellos, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia y el personal médico en general dio una batalla totalmente admirable, que nos sacó, siendo un país no de primer mundo, nos sacó adelante de esta pandemia, ¿no? Pues te agradezco mucho, doctora, y pues esperemos que en otro tema estés aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias.